Buenas y bendecidas noches, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. En las redes sociales les damos las cordialmente bienvenidas a cada uno de ustedes para que cada uno de vosotros podamos aprender y ser edificados de la palabra del Señor. En esta lección voy a hablar acerca de la salvación. La salvación es algo que muchos hermanos no le dan la importancia ni le dan el mérito de lo que es la salvación, lo cual es algo muy importante y muy grande para cada uno de vosotros, aquellos que han venido a nacer de nuevo, aquellos que antes vivíamos en el pecado y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora que tenemos esa salvación tan grande, tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar siempre vivir una vida en santidad, la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. De esa forma traigo esta enseñanza para que nosotros podamos ser edificados, podamos tener conocimiento de cómo podemos vivir una vida mejor, agradando al Señor. Y así nosotros podamos mantener nuestra salvación, porque lo dice claramente en Filipenses 2:12, el mismo apóstol le dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que si el apóstol le decía a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es porque es importante y es grande tener esa salvación de nuestras almas. Aquellos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pues no han podido tener la oportunidad de ser salvo. De esta forma yo le imploro y le pido a aquellos amigos que están en las redes sociales, en la conexión conmigo, de que si usted no se ha arrepentido, que este es el momento. Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Arrepiéntese y acepte a Jesucristo como su Señor Salvador y usted automáticamente viene a ser salvo, porque esto es por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo lo dice claramente en Hebreos 2:3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros y si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? O sea que nosotros tenemos que cuidar de esta salvación. Vamos a buscar Primera de Pedro 1:5 y vamos a leer qué dice en Primera de Pedro 1:5. Aleluya. Dice Primera de Pedro 1:5, vamos a leer, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice el 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Y así, hermanos, si usted no le ha dado la importancia de lo que es la salvación, empiece a darle importancia, empiece a llevar una vida verdaderamente diferente, como lo dice claramente en Segunda de Corintios, bendito sea el nombre del Señor, 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, he aquí, todas las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que en otra palabra, ya usted tiene que olvidarse de todos los viejos rudimentos, de todas las cosas malas que usted hacía antes y empezar a vivir esa nueva vida. Esa es una salvación, esa es la salvación de su alma. Usted va a empezar a vivir esa nueva vida, agradando a Dios, amándonos unos a otros, viviendo una vida que nosotros podamos dar testimonio, porque ahora nosotros somos hijos de la luz. Ahora nosotros pertenecemos a Jesucristo, nuestro Señor Salvador, y por medio de esa salvación es que nosotros podemos venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces voy a empezar con una oración para que el Dios Todopoderoso nos prepare nuestro corazón y nuestra mente por medio de su Santo Espíritu. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor,
por esta oportunidad que tú nos permites a cada uno de vosotros por medio de las redes sociales de podernos comunicarnos y poder implorarte en el nombre de Jesús, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que toque a cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de mi voz, que sean edificados, Señor, que tú le des discernimiento, sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan entender tu palabra que va a ser enseñada. Señor, úsame como un instrumento y pasa carbón encendido por mi boca para que esta palabra sea ungida por tu Santo Espíritu y no retorne vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Salvación. De eso es que voy a hablar en esta lección. ¿Qué significa salvación? Salvación significa seguridad, liberación del mal, vida eterna. Digo vida eterna porque la salvación proviene por la gracia de Dios. El mismo profeta Isaías tenía ya ese conocimiento de que su salvación provenía de Jehová Dios. Vamos a leer Isaías 12:2, donde él nos dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Escuche como lo dice el mismo profeta en aquellos tiempos, que su salvación ha sido Jehová. O sea que podemos ver que nuestra salvación proviene de nuestro Dios. Solamente llega por la gracia de Dios la salvación. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador por medio de la fe, de esa manera usted viene a ser salvo. Una vez usted se arrepiente, amigos que me escuchen en las redes sociales, usted busca del Señor, como lo dice claramente en Romanos 10:10. Vamos a leer Romanos 10:10 para que el amigo que está en las redes sociales pueda ver y escuchar que la misma palabra nos lo dice. Voy a leer el versículo 9, voy a empezar del 9 y dice que si confesare, escuche bien mi hermano, mi amigo que me escucha, la misma palabra te manda que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí lo dice claramente. Simplemente arrepiéntete, decláralo con tu boca que el Señor Jesús es el Señor de tu vida, que Dios lo resucitó de los muertos y tú serás salvo. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que una vez usted se arrepiente, amigo que me escucha, y acepta a Cristo Jesús, usted viene a recibir esa salvación de su alma. Ya usted no va a tener que pasar por la condenación, por la ira de Dios, porque ya el Señor pagó por cada uno de nuestros pecados. Ahora somos libres, ahora somos justificados por esa sangre poderosa que Él derramó en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice claramente en Lucas 19 y voy a leer versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo vino a traer salvación. Vino a darnos salvación a cada uno de vosotros, a aquellos hombres que estaban en el pecado y que reconocen el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres serán salvos, así como yo antes vivía en el pecado, en la oscuridad de las nieblas del enemigo. Así el Señor tuvo misericordia y ahora estoy viviendo en su reino de luz. Ahora yo camino como un hijo de luz. Así que le pido a mis amigos en las redes sociales que haga la decisión y que se busque esa salvación de su alma, que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces claramente leemos que solamente la salvación proviene de Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, el cual le dio la autoridad a Cristo Jesús. Nuestro Dios Padre le agradó el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Y por esa razón, todos somos justificados y somos salvos por medio de Jesucristo.
solamente por Él, nada más por nuestro Señor Jesucristo, porque lo podemos leer en Hechos 4, 11 y 12. Voy a buscar a Hechos para leer lo que dice la palabra de Dios y nos damos cuenta ahí claramente que solamente por medio de Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, nosotros podemos tener salvación. Aleluya. Dice en Hechos 4, y voy a leer el 11 y el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Escuche bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claramente nos lo dice la palabra ahí en Hechos 4, 11 y 12. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente por esa salvación, porque no hay otro nombre que tiene poder, que es el nombre de Jesús. Dice que en Tito, capítulo 2, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces ahora sabemos que la salvación, bendito sea, con su don, es un don de vida. Bendito sea el Señor, es un don de vida eterna. Tenemos que nosotros empezar a tener ese entendimiento y podemos aprender y a empezar a tener lugar en el momento de creerle y confiar en Cristo Jesús. Y acaba cuando el creyente muere y cuando Cristo Jesús regrese a buscar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que darle importancia a esa salvación, porque Cristo pagó todo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Él tomó el lugar mío, Él tomó el lugar de usted, amigo, hermano que me escuche en las redes sociales. Entonces podemos decir confiadamente, por lo que hemos leído, que el Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. Fue Él que la compró con su sangre. Ahora los que somos salvos le pertenecemos al Señor Jesucristo, porque Él pagó con precio de su sangre nuestra salvación. ¿De qué manera es una salvación aplicada por Dios, recibida por el hombre y verificada en la experiencia? Las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación puede aplicarse en 3 grupos. Escúcheme bien, lo voy a aplicar claramente en 3 grupos. Primero está justificación, regeneración y santificación. Eso ocurre cuando usted tiene salvación del alma. Usted viene siendo justificado, usted viene siendo regenerado y usted viene siendo santificado. Ahora la salvación aceptada de parte del hombre puede aplicarse en 3 grupos también: arrepentimiento, fe y obediencia. O sea que el hombre tiene que arrepentirse, tiene que tener fe y tiene que tener obediencia para que esa salvación pueda tener efecto en su vida, en su alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Estas 3 aplicaciones son para la parte del hombre. Para entender y aceptar salvación, tiene que tener, número 1, arrepentimiento de sus pecados, como le dije. Número 2, tener fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que tener fe, porque ahora estamos viviendo por fe. Ahora no podemos ver las cosas como son, pero por fe tenemos la certeza de que la vamos a ver cuando en aquel día el Señor nos llame delante de su presencia. Y número 3, por obediencia. Es necesario rendirse a los pies de Jesucristo y hacer completamente su voluntad. Si usted es obediente, usted va a tener salvación, porque Dios busca personas obedientes. Él ama al obediente. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo obedientemente se entregó
en la cruz de Calvario por cada uno de vosotros, obedeciendo siempre la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ahora seguir con la naturaleza. Tenemos que ahora seguir viviendo con la naturaleza de la salvación. Vamos a ver 3 aspectos de la salvación. Número 1, justificación por el juez. Número 2, regeneración y adopción por el Padre. Y número 3, santificación por el Santo. Vamos a empezar explicando acerca de la justificación. Luego seguiremos con la regeneración y por último por la santificación. Estos 3 aspectos de la salvación, cada uno tiene una larga explicación y enseñanza. Y por eso voy a ir hablando uno por uno de su significado para nuestras enseñanzas, para que nosotros podamos tener una enseñanza y una edificación más claramente en nuestras vidas. Amén. La naturaleza de la salvación. El tema de esta sesión es el siguiente: lo que constituye la salvación o el estado de gracia. Como lo mencioné anteriormente, de los 3 aspectos de la salvación o del estado de gracia. Cada uno se caracteriza por un vocablo que suministra una ilustración clara de la bendición, de la justificación, de la regeneración y la santificación. Voy a empezar primero con la justificación por el juez. Justificación es un término judicial o legal que nos recuerda un tribunal de justicia donde se juzgan a los convictos o culpables. Todos saben ustedes lo que es un tribunal de justicia. Ahí es donde llevan a la persona, donde va a ser juzgada para saber si es culpable o no culpable. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, es culpable ante Dios y condenado. Pero al recibir la absolución por medio de Jesucristo, quien pagó por su condena, se le declara justo. En otras palabras, ya ese hombre que era culpable por sus pecados, ahora viene a ser justificado por el precio que pagó su Señor Salvador Jesucristo, como lo dice su palabra en Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificado pues por la fe, tenemos nosotros los hombres arrepentidos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, claramente, todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor Salvador y ya están todos justificados delante del Dios Padre. Ya no hay ninguna condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ya no vamos a ser condenados. Ya vamos a ser justificados del pecado, porque el Señor nos libertó. Él tomó el lugar de nosotros, mis hermanos. Entonces, eso hay que tenerlo siempre pendiente, que esa salvación hay que luchar con temor y temblor, cuidarla, porque el Señor tuvo que sufrir mucho para pagar por nuestro pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a continuar con regeneración y adopción por el Padre. La regeneración, la experiencia interna o interior, y la adopción nos sugiere una escena doméstica del hogar, el alma. Muerta en delitos y pecados, necesitaba una vida nueva, la cual es impartada mediante el acto divino de la regeneración. Esa transformación ocurre cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador. Automáticamente tu alma empieza la regeneración, la adopción. La persona se convierte entonces en hijo de Dios y pasa a formar parte del hogar o la casa de nuestro Dios. Ahora vuelve a renacer en la familia de Dios. O sea que una vez usted es regenerado, su alma empieza a vivir en la casa de Dios. O sea, a compartir con las cosas de Dios. Como le estaba diciendo al principio,
Una vez usted es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya usted tiene la autoridad y la libertad de venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús y hablar con su Padre Celestial, sin ninguna interferencia de nadie. Usted no necesita ningún sacerdote, usted no necesita ayuda de nadie. Usted simplemente se arrepienta de su pecado, acepta a Jesucristo como su Señor Salvador y el Espíritu de Dios viene a convivir con usted y ya usted va a tener la libertad y el privilegio de venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso, hablar con su Creador Padre y tener una conversación de padre a hijo y de hijo a padre. Oh, qué lindo es eso, qué privilegio, mis hermanos, poder tener ese conocimiento de que nosotros podamos venir delante del ser más sublime, más grande, más poderoso, que podamos venir delante de su presencia ahora en el nombre de Jesús y tener una comunión con Él por medio de su Santo Espíritu. Es un privilegio demasiado grande. Mis hermanos, tenemos que tener eso muy pendiente en nuestra mente, en nuestro espíritu y alma, para que de esa forma nosotros podamos llevar una vida en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a continuar con santificación por el santo. El vocablo santificación nos sugiere escena en el templo, pues el término está relacionado principalmente con la adoración a Dios. Una vez el hombre es hecho justo en lo que la ley de Dios respecta y renacido para vivir una vida nueva, él queda desde ese momento dedicado al servicio de Dios. Comprado mediante un precio, ya no se pertenece a sí mismo. No abandona el templo en sentido figurado, sino que sirve a Dios día y noche. Como dice en Lucas 2:37, el hombre santificado por Dios se da a sí mismo a Dios, porque santificado significa persona apartada para Dios. Y por eso mismo fuimos creados para adorar y servir a nuestro Dios creador. El hombre salvado es aquel cual su deuda fue cancelada con Dios. Ya ha ajustado su cuenta con Él. Ha normalizado sus relaciones con el Hacedor. Ha sido adoptado en la familia divina y ahora está dedicado al servicio de Dios. Eso es otra cosa, mis hermanos. Una vez nosotros le pertenecemos a nuestro Dios Padre, tenemos que ser servidor de Él. Tenemos que trabajar en su iglesia. Tenemos que envolvernos en los negocios de Dios. No nos podemos quedar sentados. No nos podemos quedar con esta salvación tan grande para nuestro ser. No, tenemos que hablarla. Tenemos que llevarla a aquellas almas que están perdidas por falta de conocimiento y nosotros decirle que hay una esperanza en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Ya que nosotros tenemos ese conocimiento de la salvación, tenemos que servirle a Dios de esa forma. En otras palabras, su experiencia de la salvación o estado de gracia consiste en la justificación, regeneración y adopción y la santificación. Al estar justificado, ahora pertenece a lo justo. Al estar regenerado, ahora es un hijo de Dios. Al estar santificado, es un santo, literalmente una persona santa. Podemos notar que estas bendiciones se reciben en orden de sucesión en forma simultánea. Sin duda hay un orden lógico para estas bendiciones. Primero, el pecado cancela su deuda o ajusta su cuenta en lo que respecta a la ley y mandatos de Dios. Luego, por vivir una vida desordenada en el pecado, tiene que ser cambiada finalmente a vivir la vida nueva en Cristo Jesús y también debe ser separado para vivir una vida sirviendo a Dios. No obstante, las tres experiencias descritas son simultáneas en el sentido de que la realidad no puede separarse. Aunque la separamos para fines de estudio, como lo estamos haciendo ahora,
así poder comprender más claramente al final las tres constituye la salvación plena. O sea que las tres tienen que estar unidas. Bendito sea el nombre de Jesús. El cambio exterior denominado justificación es seguido de un cambio interno llamado regeneración, que al mismo tiempo es seguido de la dedicación o consagración al servicio de Dios. No se puede concebir que una persona realmente justificada no sea regenerada, ni tampoco que una persona verdaderamente regenerada no sea santificada. Aunque a veces en la vida real hay personas salvas que pueden violar su consagración, pero no puede haber salvación genuina sin estas tres experiencias, como tampoco puede haber un triángulo sin tres lados. O sea, mis hermanos, que es necesario que estas tres siempre estén unidas. La justificación, la regeneración y la santificación, para que así forma la salvación. Esas experiencias cristianas constituyen el fundamento de carácter triple sobre el cual se erige la vida cristiana. Partiendo de estas tres experiencias, la vida cristiana progresa hasta su consumación. Cuando tenemos este conocimiento acerca de cómo es la salvación en nuestra vida, se pueden evitar pensamientos que vienen a nuestras mentes por no tener enseñanza como esta de la salvación. Hay algunas personas que dudan de la salvación, primeramente por falta de conocimiento de la palabra, segundo por falta de fe, porque hay que tener la certeza de que Cristo compró tu salvación con su sangre divina y perdonó todos tus pecados. Su misma palabra nos lo dice en Romanos 10, 8, 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso yo se lo había mencionado anteriormente, pero lo sigo mencionando aquí para que vaya entendiendo de que nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Entonces, si esa persona cree en esas palabras y está viviendo como el Señor nos manda a vivir, no entiendo cómo esa persona puede darle paso a esa duda a su mente. O sea, estoy diciendo de la persona que todavía tienen duda de que son salvos, de aquella persona que todavía no han tenido esa experiencia de probar su salvación. De ninguna manera se puede vivir una salvación con falta de fe. Sin fe no se puede agradar al Señor para nada. O sea que tenemos que creerle a la palabra de Dios por fe de que hemos sido salvados por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con dudas en nuestras mentes no se puede agradar a Dios, porque este asunto es por fe. Vivimos con la certeza de lo que no vemos ahora claramente, pero será hecho realidad cuando nuestra redención sea complementada en aquel día donde veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados, cuidemos esta salvación tan grande con temor y temblor, porque es lo más grande que nos ha dado Dios después de crearnos, de habernos dado salvación por medio de su Jesucristo. Así que, mis amados, gracias, amado Señor y Salvador Jesús, por nuestra salvación. Le damos gracias, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Hasta aquí voy a parar la enseñanza y seguiré más adelante acerca de la salvación en otro tópico, lo cual les será de muchas bendiciones y mucha edificación. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de haber enseñado tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra no retorne vacía y que tú permitas que cada hermano, cada amigo que escuche de esta palabra sea edificado y sea transformado para tu gloria y honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Sean todos bendecidos.